Bueno, pues estamos en este momento en un enlace. Bueno, tendremos dos enlaces, pero el que todavía no está, ahora se lo presento, pero estamos ya enlazando la comunicación con Alberto Capella. Alberto fue en su momento secretario de Seguridad en Tijuana, en Quintana Roo, en Morelos, y bueno, pues es un consultor especializado en materia de inteligencia operativa y táctica en temas de seguridad. Y hemos buscado a Alberto Capella para hablar del caso Mencho, de lo que ha ocurrido del domingo antepasado a la fecha. Estamos hablando de la captura y muerte de un individuo fundador y operador del cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel que se ha considerado, pues ahora nos dicen los expertos, el más poderoso de México, con presencia internacional. Y bueno, estaremos también en un momento más, solo que logremos enlazarlo con él, enlazar la comunicación con él, con Gabriel Regino, abogado penalista y también exfuncionario de México. Estamos hablando de dos figuras que han tenido tareas en el ámbito público y privado y que son expertos en temas de seguridad. Gracias, Alberto, por estar aquí esta mañana. Bienvenido y buen día. Querida Carmen, buen día. Un saludo a todo el auditorio. Igualmente. Bueno, hemos visto muchísimas cosas, pero me gustaría tu recuento, tu balance, lo que se pueda decir en este momento después de que el domingo antepasado supimos, nos impactamos con la noticia de la captura y muerte, ni más ni menos que del Mencho. Y hemos visto a lo largo de los días varias cosas, como que periodistas que haciendo su trabajo, por supuesto, han podido ingresar con mucha amplitud a la escena, a las cabañas, se han podido conocer los detalles de lo que estaban en estas cabañas, donde estaba el Mencho, donde estaban otras personas, de su guardia, en fin. Hemos visto muchas cosas. En el conjunto, ¿qué me dices, Alberto, del caso Nemesio Ceguera, alias el Mencho? Bueno, esto tiene obviamente un análisis todavía previo a la explosión, por llamar de alguna manera, que se da el domingo de la semana pasada. Yo estoy convencido que el análisis y sobre todo la planeación de esta operación venía desarrollándose con algún tiempo de anticipación, 15 días. Habíamos escuchado algunos medios de comunicación señalando la presencia de elementos tácticos operativos de algunas agencias de Estados Unidos en México con fines de capacitación a sus pares mexicanos. Y luego vino el anuncio más significativo, querida Carmen, que para mí fue la muestra de que algo muy grande venía, que fue esta decisión de la Agencia de Control de Activos Internacionales, por sus siglas en inglés OFAC, del Departamento del Tesoro, el miércoles de la semana antepasada, en donde señalan a una empresa muy importante en Puerto Vallarta, 17 sociedades anónimas y 5 personas físicas, obviamente con una relación directa y señalándolos como parte de todo este esquema tan complejo financiero del cartel de Jalisco, y yo creo que esa fue la muestra muy clara. Yo estoy convencido que no hay casualidades en este tipo de situaciones. El martes de la semana pasada teníamos el discurso del Estado de la Nación por parte del presidente Trump, 48 horas después precisamente que se da esta operación, y yo nada más estaba esperando escuchar en ese discurso el señalamiento del presidente Trump endosándose el resultado del domingo pasado para confirmar lo que pues es un secreto a voces, la participación, el intercambio de información activo por parte de las autoridades norteamericanas con las mexicanas, y no vaya a ser en una de esas, dentro de mis hipótesis, que esto se da el domingo precisamente para darle una narrativa adicional al presidente de Estados Unidos, porque no es ajeno, me queda claro que a lo largo de la historia el tema de la seguridad, la imagen muy lamentable que tiene nuestro país en el extranjero, hay que reconocer que la construcción de esta barda, muro, en la primera proceso electoral del presidente Trump fue su principal bandera de campaña, que tuvo un impacto sumamente determinante. Entonces, el tener a México como el patito feo, el responsable de muchas de las tragedias norteamericanas, ha sido una narrativa que ha impactado enormemente en el público norteamericano, y una acción de esta naturaleza, con todas las leyendas urbanas de Hollywood, de todos los documentales que vemos de estas figuras, es en extremo atractivo para el consumo del público norteamericano. Entonces, sí lo señala el presidente Trump, y la narrativa mexicana va en sentido exactamente contrario. Yo entiendo esa narrativa mexicana también por esta situación ideológica
que hay en el partido gobernante, de un ala sumamente radical, en donde la soberanía es un elemento fundamental que se ha venido cacareando por mucho tiempo. Y yo creo, mi querida Carmen, que tú vas a coincidir conmigo, que esta operación del domingo pasado es dimensionalmente mucho más parecida a las acciones del gobierno calderonista que a las inacciones del gobierno López Obradorista. Y una circunstancia que es difícil ocultar por la enorme pérdida de vidas, particularmente de nuestros hermanos militares, que créeme me ha dolido muchísimo, creo que ahorita ya van 28, pues es inédita también en estos esquemas de operaciones. E inmediatamente después, al día siguiente, después del anuncio, una vez que terminó la mañanera del lunes de la semana pasada, la acción era inmediata, cambiar la narrativa. De hecho, si hay algo que podemos criticar independientemente del resultado exitoso del operativo en términos del objetivo fundamental, no del costo, pero si hay algo que podemos plantear es que hubo de forma verdaderamente increíble un exceso de administración narrativa que considero yo A le ver, a ver, a abonó ver. más, ¿Qué le llamarías exceso de administración narrativa, Alberto Capelo? pues que no había información. O sea, Básicamente. O sea, que no hay sí, información perdón. suficiente. No, pues es que todos nos volvimos locos. Obviamente yo entiendo la secrecidad, fíjate el costo de la secrecidad. Era tan obvio el nivel de cooptación institucional que este sujeto había tenido a lo largo de muchos años, de instituciones de los 3 órdenes de gobierno, las nóminas publicadas por el Universal y otro tipo de cosas que han salido, pues es la clara confirmación. Si hubiese existido un señalamiento concreto de decirle a los gobernadores, oye, necesito que convoques a tu cuarto de situación o de emergencia o de crisis, como le quieras llamar, porque va a pasar algo y luego te explico. Pues inmediatamente algo le hubiera llegado a este personaje. Por eso considero yo que la presidenta no quiso cambiar de manera sustancial, cuando menos en el tema de medios o de redes sociales, su agenda para tampoco llamar la atención. Y eso agarró mal parado. Yo decía con mucho respeto que agarraron a todos las y los gobernadores como tigres de Santa Julia, porque nadie sabía lo que estaba sucediendo. Y eso agravó de manera sustancial la reacción criminal y tan virulenta de este grupo, inédita en la historia de México, pero sí una clara demostración de lo que estaba sucediendo. Entonces creo yo que no hubo, como sucedía precisamente el sexenio calderonista, una serie de decisiones o acciones que pudieran irle marcando a la ciudadanía lo que iba sucediendo, y eso incrementó, catapultó de manera exagerada la psicosis que se estaba dando, la manipulación inclusive con este avión que muchos caímos, pensamos que era real, de este avión incendiado ahí en el aeropuerto de Guadalajara o el de Puerto Vallarta. Entonces había mucha información, y creo que tú sabes mucho mejor que yo que cuando hay un vacío de información institucional, pues se ocupa de otra manera, y es a través de este tipo de narrativas, muchas de ellas falsas, otras de ellas perversas, otras de ellas simplemente mal informando o creando un ambiente mayor. Yo considero que es mi hipótesis, no tengo manera de comprobarlo, pero el hecho de que no haya existido una confrontación en la casa donde estaba pernoctando este sujeto, y que se haya dado a 1 kilómetro de distancia, implica que su esquema, sus anillos, funcionaron 15 minutos. Es decir, él, para poder llegar en su condición física a 1 kilómetro de distancia, debe haberse tardado entre 12 y 15 minutos aproximadamente, que es donde se da aparentemente la primera confrontación. Pero el cerco de seguridad que crearon el ejército mexicano y las autoridades en general fue sumamente efectivo y evitó la huida de este personaje, pero le avisaron, o sea, se dieron cuenta de que algo estaba pasando y pélate, ¿no? Entonces alcanzaron a salir, corrieron, con su anillo más cercano, con el de mayor presencia en su entorno físico, y se da 1 kilómetro esta circunstancia donde aparentemente termina herido. Y los costos, mi querida Carmen, lamentablemente tan dramáticos, tan tristes, de compañeros de la Guardia Nacional, es por la reacción de los delincuentes, de las células delictivas, de los terceros, cuartos, quintos anillos, que al momento de ver esto, pues tratan obviamente sin conocer lo que esté sucediendo con su patrón, y empiezan a atacar a diestra y siniestra
a unidades de la Guardia Nacional que tampoco sabían lo que estaba pasando y que desafortunadamente pagaron un costo sumamente alto por esta situación que se dio. Esa es la hipótesis que yo he venido tratando de construir, obviamente con todos los elementos, los pocos elementos de la narrativa institucional que se nos ha puesto en la mesa. Se incorpora, Alberto, Gabriel Regino a la conversación contigo y con el público. Gabriel Regino, que es abogado penalista, que fue funcionario en su momento y también es profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gabriel, gracias por incorporarte a esta mesa con Alberto y estamos hablando, obviamente, como te dijimos, la idea es hablar y escuchar su análisis de esta semana y pico que ha transcurrido desde que fue capturado y muerto el señor Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, gracias a ti, qué gusto, Beto. Querido Gabriel, qué gusto, hermano. Un abrazo. Un abrazo. A los dos, gracias por estar aquí. Bueno, pues oímos a Alberto hacer su revisión del tema. ¿Qué balance se puede hacer? ¿Qué observaciones en el ámbito de la investigación criminal, en el ámbito de lo que significó el primer momento en que supimos de esta noticia, la evolución de la información sobre esta noticia, la manera en que han ocurrido las cosas en la semana, el ver directamente lo que ocurre dentro de las cabañas, saber con tanto detalle qué medicinas tomaba el Mencho y demás cuestiones, entre otras cosas? ¿Qué se puede decir al respecto del conjunto, Gabriel? Hay un tema muy interesante y que lo has abordado de manera extraordinaria, Carmen, sobre el día después de este evento que ya ha comentado Alberto contigo y que tiene que ver con un matiz de carácter netamente jurídico y de investigación criminal, como bien lo señalas. Es un operativo militar 100% en el que después de la actuación del ejército mexicano viene una especie de vacío de autoridad, quizá condicionado por la naturaleza violenta de los hechos, quizá por la reacción tardía de la FGR, quizás una ausencia de coordinación con la Guardia Nacional, porque el lugar donde fue encontrado este líder criminal no fue asegurado como tendría que haber sido en una operación quizás que no está dentro de los parámetros de lo que fue lo que vimos hace una semana. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Bueno, por ejemplo, se habla de la aparición de narconóminas, listas donde se habrían hecho anotaciones de pagos a autoridades y a personas de diferente tipo. Nómina local, ¿no? Sí, y estos hallazgos, como no están resguardados por una autoridad que tenga competencias legales para ello, pues lo que impacta es en una figura dentro de la investigación criminal que se denomina cadena de custodia, que tiene como finalidad garantizar que todo lo que se encuentre en un lugar donde posiblemente se cometieron hechos o está relacionado con hechos delictivos, sean exactamente las mismas evidencias que lleguen a un juicio y que no sean alteradas. En el caso concreto, la falta de resguardo de este inmueble y el hecho de que hayan podido ser manipuladas por diferentes personas, que incluso hay medios de comunicación que ya las difundieron en el ejercicio que tienen de informar desde luego, pues coloca cuesta arriba que puedan ser utilizadas como pruebas en eventuales juicios contra autoridades conocidas. No inhibe la investigación, no impide la investigación, pero esos documentos en sí ya están en un terreno completo de fragilidad, porque cualquier persona que esté representando a alguna autoridad ahí señalada podrá mencionar lo que ahora te comento, que es del dominio público en el ámbito penal procesal, Carmen. La pregunta es si se dejó pasar a los periodistas que hicieron su trabajo, porque eso los periodistas hicieron lo que les toca, que es si tienes acceso a información de interés público, la publicas y la das a conocer. Pero se entiende perfectamente, Gabriel Regino, lo que dices, y entonces aquí la pregunta sería, ¿se dejó pasar de esta manera a los periodistas para que pudieran obtener esta información y la divulgaran de esta forma para que se fragilizara la propia evidencia?
o con ganas de informar, o con ganas de que la narrativa se alimentara también con lo que significa ver de forma directa qué medicinas tomaba y en qué cama se dormía. Alberto, ¿qué me dices? No, yo veo, coincido totalmente con mi querido Gabriel. Hay una vicio ya de origen por varias razones. No sé si Gabriel coincida conmigo, pero era tan secreta la operación que se mantuvo en el ámbito militar de los más altos niveles y probablemente con el gabinete de seguridad. Con todo lo que ha pasado con la Marina Armada de México últimamente, ni siquiera estoy seguro que les hayan informado o les hayan avisado los altos niveles de una operación de esta magnitud. Mucho menos, me queda Carmen. O sea, ¿no le informaron a la Marina, piensas? Que tampoco pues, a la Marina. Probablemente no. O sea, probablemente lo manejaron de una manera muy vertical, al estilo castrense, como debe ser. Pero en ese sentido, creo yo que no estuvieron preparados para llevar elementos, peritos, ministerios públicos federales, quienes de alguna manera pudieran ser responsables, porque siento que no estuvieron siquiera preparados para ello. Todo surgió de manera emergente, se dio el resultado, no previeron el hecho de encontrar situaciones de esta naturaleza y efectivamente el colmillo periodístico termina evidenciando una realidad que es más que obvia de la cooptación institucional que este sujeto ha tenido por muchísimo tiempo y efectivamente cualquier abogado defensor que quiera o que apoye a alcaldes, jefes policíacos locales, municipales, los elementos de la AGN señalados ahí y todas las figuras, pues tiene una fuerza verdaderamente impresionante porque no hay precisamente ese aspecto tan fundamental que comenta mi querido Regino, que es la cadena de la custodia, pues ya se perdió. Entonces va a quedar simplemente en el juicio social y en el escarnio político una circunstancia de esa naturaleza con poca eficacia o eficiencia en términos de investigación criminal, que debería haber sido una circunstancia importante. Pero, pues es obvio, si el jueves pasado o miércoles nos dijeron que todos estos 90 sujetos, me quedé yo en esa cifra, que habían creado estos actos vandálicos, iban a ser procesados por bloquear vías de comunicación y por daños, pues verdaderamente vivimos en un país de fantasía, porque se perdió la enorme posibilidad de contundencia del Estado mexicano para mandar un mensaje a los criminales de que esto no se volviera a repetir. El ser tan endebles en estos procedimientos en contra de estas personas detenidas que seguramente con esos delitos podrán salir sin problema alguno, implica que es una invitación a futuro para que esta u otras organizaciones hagan lo mismo porque no hay costo, no pasa absolutamente nada, la libras de una forma sumamente determinante. Entonces, creo yo que es parte de una cadena de un mal que hemos tenido en este país, que es uno de los aspectos que nos tiene donde nos tiene, de no decir las cosas como son ni llamarle a las cosas como debe ser. Entonces, mientras sigamos matizando, las cosas no van a cambiar. Varias preguntas. Una que les hago directamente. ¿Debieron o no mostrar el cuerpo? El cuerpo del Mencho tendría que haber sido mostrado con la delicadeza del caso, pero al final de cuentas tenía que haber algún tipo de demostración que efectivamente el señor Nemesio Ceguera murió en la circunstancia en la que se ha narrado, Alberto. Gabriel, déjame preguntarle. Déjame ir con Gabriel, si no te importa. No hay problema. ¿Qué dices, Gabriel? Bueno, tienes razón y mucha cuando señalas, debería de presentarse a la sociedad, a la pública, el cadáver de un personaje de este calibre. La respuesta desde el mundo normativo es no es necesario, no hay obligación legal de ello. Eso fue una decisión netamente de carácter político, mediático, porque no existe ninguna legislación que force a la autoridad a hacer una exhibición de esa naturaleza. Lo que se requiere, sí, son las pruebas de ADN, el acta de defunción, eso sí legalmente es necesario. Pero en la convicción política, el no haber mostrado el cuerpo también muestra un poco de prudencia. Lo que ocurrió en Cuernavaca, Morelos, hace muchos años, cuando también se abate a un líder criminal y se le exhibe, inclusive con billetes en su cuerpo. Beltrán Leiva, ¿no? Entonces, este tipo de narrativas deben de estar controladas legalmente.
¿Qué dices, Alberto, sobre el tema? ¿Mostraron el Coincido cuerpo? totalmente, nada más la única diferencia que tendría con Regino es que pues no es poquita prudencia, es exceso de prudencia institucional en el manejo de este tema por parte de las autoridades. Y yo coincido, el 16 de diciembre, pues yo fui secretario de seguridad en esa entidad, y me tocó entender las consecuencias de esa decisión, de esa imagen de Beltrán Leiva después del abatimiento el 16 de diciembre del año 2010 y todo lo que provocó después una imagen de esa naturaleza. De hecho, hay historias en Radio Pasillo Institucional que mucha de la exhibición de este tipo de información ha terminado con el homicidio de elementos castrenses o policíacos que participan en ese tipo de operaciones como venganza, porque finalmente lo que queda en el psicosocial es la imagen de un sujeto abatido de estas dimensiones con un enorme poder, y eso provoca niveles de violencia adicionales. Entonces, creo lo típico en México, Carmen, el famoso sospechosismo de que no, se lo llevaron los güeros y que lo tienen como testigo, y una serie de cosas que no tienen sentido cuando analizas toda la cadena de circunstancias que se dieron, la reacción virulenta tan agresiva por parte de estos criminales, y obviamente el exceso de prudencia institucional en el manejo de las narrativas. El discurso del presidente Trump quiere decir que si Donald Trump lo dijo el martes, tenía toda la confirmación por parte de las agencias norteamericanas que hayan atestiguado o hayan recibido obviamente la información o hayan estado presentes inclusive haciendo periciales en conjunto con las autoridades mexicanas. Entonces, no hay duda que eso haya sucedido. Insisto, para quienes tienen la preocupación de si y viven en estas teorías conspirativas, es simplemente la narrativa ideológica del gobierno que tenemos en estos momentos, donde quieren hablar de todo menos de violencia, generar todo tipo de imágenes menos las de guerra en contra del crimen. O sea, es todo el entorno que sea necesario para cambiar esta realidad, es lo que yo pienso. Un asunto que también, bueno, sobre este punto, Gabriel Regino, Alberto Capella, ¿no les llama la atención que en este operativo, específicamente en este operativo, solamente haya ido el ejército mexicano cuando en todos los demás que hemos visto, incluido el de esta mañana que detuvieron a una persona relacionada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que se dio a conocer hoy, normalmente lo que vemos ya es operativos en donde está la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, si le va bien la Fiscalía del Estado, del que sea, ¿no? Y todas las instancias del Gabinete de Seguridad y de las Fuerzas Armadas que firman en conjunto prácticamente los operativos que se realizan, salvo Gabriel. Existe una alta posibilidad de que cuando participan muchas agencias, la fragilidad de las comunicaciones pueda derivar en una filtración no necesariamente intencional, sino que pueda ser objeto de una intervención, de un hackeo por parte de fuerzas criminales. Cuando se disemina la información en canales a veces no oficiales, como pueden ser chats, etcétera, esto genera desde luego muchas debilidades. También se generan debilidades con las transmisiones vía radio. Cuando se trata de objetivos de tan alto valor estratégico, es más conveniente realizar la operación con una sola institución para que quede cerrada y sellada la información y no se pueda prestar a ninguna filtración por imprudencia o por deslealtad. ¿Qué me dices, Alberto? Tenemos desde principios del 2019 creando una institución mega poderosa en este país, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ha asumido el rol más importante en términos de presencia a través del control de la Guardia Nacional y todo lo que implica los mecanismos de investigación y de inteligencia que antes eran parte del esquema de la Policía Federal. Ya se ha dividido un poco en lo que el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, ha asumido también, pero es la instancia más poderosa de este país por mucho. No hay sin igual con alguna otra institución. Era lógico que tendría que ser obviamente esta institución la que desarrollara esto. Imagínate que hubiera sido históricamente la instancia que había tenido estos esquemas de coordinación en los últimos 18 años con el gobierno de Estados Unidos, que era la Marina o la Armada de México. Hubiera salido algo mal con toda
la crisis, Carmen, que inclusive tú muy profesionalmente has presentado estos audios y todas esas cosas, hubiera salido mal, pues más todavía a la imagen de esta institución tan noble para muchos y tan afectada lamentablemente por liderazgos que no tuvieron la capacidad de manejar estas crisis y sobre todo contener estas tentaciones que muchos sabíamos iban a pasar después de que se convirtieron en multiactores en muchas áreas que no les correspondía y que están pagando las consecuencias de una decisión política de alguien que pensó en ocupar a las Fuerzas Armadas de este país en labores de otra naturaleza y que no fueran probablemente una amenaza en términos de este control político, ideológico que hemos venido construyendo y que precisamente en el bloque anterior lo planteaban muy bien con tu invitado, mi querida Carmen. Entonces, yo creo que era la instancia que tenía que desarrollar. Además, el general Trevilla es un personaje que le ha traído institucionalidad al ejército otra vez, mucha determinación y contundencia, y considero yo que esa fue la razón, además de la confianza que ha construido con las autoridades norteamericanas, es otro de los elementos principales que los debe de haber llevado a tomar esta decisión. Ni más ni menos. Pues ahí está, Alberto Capella, todo esto que estás compartiendo con nosotros. Nos vamos, Gabriel Regino. ¿Con qué te despides respecto a lo que puede venir en función de reacciones del Cártel Jalisco? Había temores, creo que se van diluyendo por fortuna, temores de acciones del cártel en contra de eventos masivos o circunstancias de naturaleza. El Mundial, el concierto de Shakira salió perfectamente bien. En fin, ¿qué decir al respecto, Gabriel, para cerrar? Yo retomo lo que puntualmente señaló Alberto, de que queda pendiente en la agenda abatir la impunidad de lo que ocurrió después del operativo contra este líder criminal, Nemesio Ceguera Cervantes. Todo lo que vimos en diferentes estados del país, más de 600 vehículos robados, incendiados, eso no puede quedarse en el anecdotario. Tiene que haber un alto total. Cuando el Estado mexicano ya decidió, tomó la decisión estratégica de avanzar contra el crimen, las demás estructuras, me refiero a los estados, fiscalías estatales principalmente, no pueden quedarse cruzados de brazos y decir, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si investigamos. No, se tiene que echar toda la carne al asador porque es el momento de recuperar la vida democrática, la vida de paz a la que todos aspiramos. Hemos estado sometidos a la violencia criminal durante décadas y este paso no debe quedar, insisto, en lo anecdótico de la figura que fue abatida. No, hay que ir al fondo de todas esas organizaciones porque el crimen, lamentablemente, como se ha dicho, acompaña a la humanidad como la sombra a nuestros cuerpos. Y va a desaparecer el día que desaparezcamos de la faz de la tierra. El objetivo es controlarlo, anularlo y minimizarlo a efecto de reducir la exposición de las vidas y de los bienes de quienes habitamos este país. Eso es un llamado a que esas autoridades hagan su papel y que no estemos esperando que solamente el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército nos venga a rescatar con estas consecuencias que muchos ciudadanos lamentablemente hoy siguen sufriendo sus consecuencias. Ni más ni menos, pues ahí está este programa que les aprecio mucho, compartan con el público. Alberto Capella, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Saludos. Gabriel Regino, gracias por estar aquí, Gabriel. A los dos, gracias. Seguiremos hablando si nos lo permiten, pero por lo pronto así está el balance, la revisión que se puede hacer en este momento de la mañana del caso Mencho.